Buenos días, mi nombre es Isabel Cabezón Ramírez y quiero explicarles junto a mi grupo que está conformado por los siguientes integrantes, el Estado moderno y su reforma protestante. Principalmente quiero explicarles qué es un Estado. El Estado es el concepto político mediante el cual se forman organizaciones sociales, políticas y económicamente para regular un determinado territorio. Entrando así en contexto, los primeros estados modernos propiamente dichos aparecieron en Europa como producto del proceso de centralización del poder político, emprendidos por monarcas y modernos quienes a través de la guerra buscaron imponer leyes de sus territorios en el cual dejaban afuera a la Iglesia Católica y lejos del alcance del poder universal del Sacro Imperio. Bueno, el Estado moderno apareció también con unos objetivos particulares que comenzaron a definir los ámbitos de lo interno y lo externo, al tiempo que se preocupó por establecer un orden social homogéneo que cumplió con la Constitución de las Naciones como modelo de cohesión social y vínculo identitario. ¿Qué es el Estado moderno? El Estado moderno es una nueva forma de poder político que nació a inicios de la Edad Moderna. El Estado moderno trajo consigo la consolidación de las monarquías en detrimento de los otros poderes políticos de la Edad Media, en donde los reyes tendrán más poder político en detrimento de la nobleza del Imperio Romano y del papado. Esto daría paso al absolutismo, pero también daría paso a la consolidación de otras naciones como estados europeos contemporáneos. El Estado moderno se consolida durante los siglos XV y XVI. En estos siglos se verán reflejadas las monarquías imperantes absolutas en toda Europa, en casi toda Europa. Se caracteriza principalmente por la concentración de poder en manos del soberano, generalmente un rey o monarca. En estos siglos se ha creado el antiguo régimen, que está conformado por el monarca absoluto, el alto clero, la nobleza, la burguesía y las clases populares o campesinas. ¿Qué es el monarca absoluto? El monarca absoluto es la forma de gobierno donde el rey tiene todo el poder. El alto clero son los obispos, los arzobispos, los papas, etc. La nobleza es una sociedad compuesta por personas a las que el rey les ha dado algún título. La burguesía es la población que tiene algunas prioridades. Y las clases populares o campesinas son las que no tienen privilegios. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la aparición del Estado moderno? Uno de los antecedentes fue que principalmente en la Edad Moderna se produjo una gran crisis de hambruna. La peste negra ya para ese entonces había acabado con gran parte de la población, así afectando económicamente a todos los sectores de cadena de producción. Un cambio. A partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir, dando así que en Europa se comenzó a experimentar cierta recuperación de la conquista por parte de los turcos en 1453, que se supone el fin del Imperio Romano del Oriente. Fue una de las fechas que los historiadores utilizan para denominar el inicio de la Edad Moderna. Ahora les voy a explicar sobre estas obras de arte, la cual la primera es el antropocentrismo, que dice que es la versión del ser humano como el centro del mundo. La segunda es la de Cameron, que es una serie de relatos donde se indagan unos cuentos de la libertad sexual y esto expandió la visión de la Europa clásica. ¿Qué sucedió para poder llegar a la reforma protestante? Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Bocas y Petrarca eran los profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici
Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento. La Reforma Protestante tiene su origen en las críticas y en las propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscan provocar un cambio profundo y generalizarlo en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Además de negar la jurisdicción, el poder que tiene el Papa sobre toda la cristiandad, que es el conjunto de personas o naciones en el que el cristianismo es la religión mayoritaria. Asimismo, los protestantes ven al Papa como simplemente el obispo de Roma. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante debido a su intención inicial de reformar el catolicismo y retomarlo en el cristianismo primitivo o puro. La Reforma Protestante tuvo el apoyo político de algunos príncipes y monarcas con el fin de formar iglesias cristianas de ámbito estatal, posteriormente iglesias nacionales. Los Medicis son el linaje de mecenas más importantes de Italia y de Europa. Los logros más significativos de la familia se dieron en el campo de la arquitectura y del arte, tanto que los talentos que ellos emplearon son hoy su referencia principal. El escudo de los Medicis. Los Medicis se han asociado durante mucho tiempo con las bolas. Su emblema familiar, 5 bolas rojas y una azul en un escudo dorado, se exhiben de manera permanente en los edificios de toda Florencia y Toscana que tienen conexiones con los medicianos o que fueron financiados con dinero de los Medicis. Las bolas rojas significan píldoras y plata, y las bolas azules representan los símbolos de los reyes de Francia, en ellas 3 lirios dorados. En los cargos de los Medicis encontramos al Papa, a la reina de Florencia, al duque de Florencia, al duque de República Florentina, al duque de Urbino y al duque de Nemours. Claro que por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael y 2 genios absolutos como Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor y músico. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química y medicina transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Hola, buenos días, profesora, compañeros, días, noches, dependiendo de qué horario me vean. Hoy les voy a hablar sobre la revolución científica. Obviamente sé que este tema ya lo trató uno de los compañeros anteriores, pero es fundamental entrar en materia y pensar un toquecito más y analizar la revolución científica, ya que también fue un detonante de la reforma protestante. La revolución científica se produce por Nicolás Copérnico. La revolución científica se divide en 3, pero la más importante y en la que nos vamos a basar ahora mismo es la de Nicolás Copérnico, ya que él planteó la teoría heliocéntrica y más tarde Johannes Kepler la definió como órbitas elípticas. ¿Qué ocurre? Que la teoría de Copérnico, una muy buena teoría, la cual relata de que nosotros no somos el centro del universo, no somos el centro de nada, e incluso nuestro planeta, nuestra pequeña roca, ni siquiera es el centro de nuestro sistema solar, sino que orbitamos alrededor del Sol con órbitas elípticas, y de esta manera es por la cual nos mantenemos y pertenecemos a un sistema solar. Y realmente no son los planetas los que orbitan, sino que nosotros orbitamos una estrella llamada el Sol.
Entonces, esto chocó firmemente con los conocimientos anteriormente planteados por el humanismo, ya que se planteaba de que el ser humano era el centro del universo, de que el ser humano éramos nuestra propia protagonista de nuestra historia, y era un pensamiento que se planteaba bastante. Evidentemente, este pensamiento llegó gracias a la conquista de Babilonia y la gente que se refugió allá, también por los grandes pensadores. ¿Qué ocurre? Que al Copérnico plantear esto, el modelo heliocéntrico, la iglesia de una vez le casi lo matan, casi le ponen un tate quieto, ya que incluso a Galileo también lo matan, porque la Santa Inquisición lo investigaron para buscar cosas para poder incriminarlos y poder asesinarlos, debido a que esto chocaba firmemente con los cimientos de hace casi 5 milenios que se llevaban llegando. Ok, la Reforma Protestante al fin. La Reforma Protestante fue un cambio que afectó los tiempos, ya que la Reforma Protestante iniciada por Lutero de la iglesia era diferente a la Iglesia Católica, debido a la cantidad de acusaciones y corrupciones y falta de piedad que ésta tenía. Como sabemos, en la Edad Media, en la época medieval, perdón, la iglesia tenía un fuerte poder y era incluso, llegaba a tener un poder similar al del rey de ese momento. Evidentemente no lo propasaba, pero tenía un gran poder en el esquema, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que la reforma iniciada por Lutero se basa en que la iglesia anterior condenaba los actos de la gente y hacía cosas, y su actuar no era acorde con las santas escrituras, ya que estos mataban, hacían actos impuros o simplemente le llevaban a contrarle a la Biblia o a las sagradas escrituras para poder sacar beneficio propio. A lo que Lutero repudiaba, ya que consideraba que la iglesia tenía mucha corrupción y debido a la falta de piedad religiosa no era aceptable. En 1517, que un monje alemán, Martín Lutero, del que hablamos ahorita mismo, colgó en la puerta del palacio de Wittenberg un escrito en el que ponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Evidentemente, esto fue un acto que provocó revuelo, ya que incluso se abrieron debates porque se puso patas arriba la cristianidad de ese momento, debido a que la iglesia era la que manejaba todo y que le plantearan de la nada un cambio tan abrupto por parte de un monje, ya que planteaba que la iglesia ya no es lo que era en ese momento, ¿no? Que ya habían perdido el rumbo, y les planteó las formas en las que lo hacían en esas 95 tesis, además de plantearles otras cosas y otros temas y dejar temas de debate abiertos sobre la moral de la iglesia. Por lo tanto, el Papa condenó las tesis y, como un efecto contraproducente, las tesis se hicieron muchísimo más famosas. Y Carlos V, que era el rey de esa época, quiso poner en orden los asuntos para calmar un poco la situación. Y le exigió a Lutero, le dijo que se retractara de lo que había dicho y lo hiciera una retractación pública, ya que esas doctrinas afectaban a la iglesia como tal. Pero Lutero lo único que dijo fue que él reconocía nada más las sagradas escrituras, básicamente que no se dejaba llevar por una religión como se llevaba haciendo, sino que simplemente se basaba en su hecho y su andar en las sagradas escrituras. Entonces convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. Lutero era un hereje y lo trataron como tal, y fue declarado proscrito. Cabe aclarar que el secreto de que se hiciera tan famoso fue el hecho de la imprenta de ese momento, que facilitó la expansión de las ideas reformistas y protestantes de Lutero. Lutero fue el autor más prolífico, pero habían escritores protestantes, y Europa sufrió una transformación radical a la religiosidad, incluso por temas planteados anteriormente por mis compañeros de exposición, que va a aclarar. Europa ya venía pasando por una serie de cambios, una serie de reformas, no simplemente a su iglesia, sino
a su cultura como tal. Pasaron de ver todo en blanco y negro a ver que habían más estratos sociales, que podían llegar a hacer más cosas, que podían tener una libertad sexual más abierta con el de Cameron, que podrían ser los héroes de su propia historia con el humanismo. Vieron que los grandes pensadores estaban llegando y la gente de Babilonia, recién conquistada, les estaba abriendo la mentalidad. Ya no simplemente pensaban en tengo que obedecer a Dios para llegar al cielo, sino que pensaban de una manera ya liberacionista y de una manera en la cual no se sentían atados por el peso del más allá. Entonces, Europa estaba pasando por ese cambio y la iglesia no estaba exento de eso. Entonces, las ideas reformistas y protestantes se expandieron muy rápido. Incluso Lutero nunca no destruyó la iglesia, él lo planteaba. La gente cree que Lutero destruyó la iglesia, pero realmente no fue así. Simplemente formó un nuevo cuerpo sacerdotal, que fue lo que hizo, una división de la iglesia que simplemente se basa en las sagradas escrituras para tomar decisiones. Entonces, a él le servía tal. Cabe aclarar que en esos momentos ellos servían a un emperador, no a un papa. Y el emperador era el que se encargaba de financiarles el tema de las comidas o simplemente financiarlos. Ok, los nuevos estados modernos exigían más independencia, debido a que necesitaban hacer muchas más cosas y la iglesia ya comenzaba a ser una piedra en el zapato. Entonces, el rey de Inglaterra, Enrique III, también Enrique, no sé cómo pronunciar eso, perdón, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. Cabe aclarar que esta Iglesia Anglicana no fue un intento del rey de promover la reforma, simplemente lo hizo con las intenciones de separarse de su esposa y hacer un divorcio formal. Lamentablemente no se pudo, así que le tocó vivir con ella. Entonces, tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró mucha más fuerza y se hizo mayoritario en los reformistas. Calvin, o llámenlo como quieran, es un seguidor de las ideas de Lutero, pero lo que hizo fue agarrar las ideas de Lutero y transformarlas a un tiempo más moderno, ya que cabe aclarar que Lutero ya había muerto. Entonces, en la ciudad de Ginebra, un estado teocrático y totalitario, los pastores se convirtieron en policías de la moral, los cuales se encargaban de cuestionar y dirigir los actos de la gente. Incluso cuestionaban si lo que hacías estaba bien o estaba mal directamente. E incluso los viajeros turistas se quedaban asombrados viendo como en una ciudad no había ni siquiera robos, no habían prostitutas, no habían asesinatos, lujos, ningún goce terrenal o vicio, ya que esto lo que hacía era alejarnos de Dios y alejarnos de nuestro propósito. Entonces, esto fue bueno y malo debido a que también por esas ideas, por ese ideal, el trabajo físico estaba mal visto, según esto. Entonces, ese sistema no abarcó mucho, pero, eso va a ser un tema del cual va a hablar nuestro siguiente compañero. Buen manejo pero mal gobierno. En España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso, propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra, por lo que muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. En este tiempo, las personas se basaban en un estigma social, hasta el punto de preferir la pobreza que trabajar, porque para los demás era algo deshonroso, algo mal visto, algo desprestigiado.